Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy, esta semana, empezamos nuevamente, retomamos una sección importante de Diálogos en Libertad. ¿Os acordáis que llevamos ya un par de temporadas hablando del otro feminismo, del feminismo que las mujeres que llevan a cabo gestión, mujeres que son empresarias, mujeres que son capaces de gestionar un ente público, bien sea un ayuntamiento, una diputación o que puedan estar en un gobierno regional, pues tienen otra concepción del feminismo que en este momento se está propiciando por parte de la izquierda y la extrema izquierda. Y en Diálogos en Libertad lo que pretendemos es que estas mujeres tengan voz para expresar cómo es su feminismo y qué es lo que nos quieren decir. Pero antes de empezar y presentaros a ellas, Diálogos en Libertad, su nombre lo dice, o sea, nosotros como programa y también porque pertenecemos a factores de poder, como sabéis todos de origen venezolano, pues nosotros lo que queremos es hacernos eco de estas importantes manifestaciones que se han producido desde el pasado jueves en España, en donde el pueblo español ha salido a la calle, simbolizándolo en la Puerta del Sol del Madrid con más de 25.000 personas, representando a esos medio millón de venezolanos que residen en nuestro país y que claman la libertad de Venezuela y claman que a Venezuela se le quiten las cadenas, como dice el himno nacional. También hay que comentaros de que en distintas ciudades españolas el pasado jueves se llevaron a cabo manifestaciones importantes en donde se podía, se podían ver innumerables banderas tricolor venezolanas y también o sea, compatriotas iberoamericanos de otros países de Iberoamérica que iban a apoyar el hecho de que el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, pueda ser proclamado presidente de Venezuela y que aspire y que ocupe su cargo para por fin llevar a esa hermana nación, para llevar a esa Venezuela. Por ejemplo, los canarios la consideran la octava isla de las Islas Canarias, pero para llevar a esa Venezuela hacia la libertad. Y como no, Diálogos en Libertad se suma a a esa petición y desde luego deseamos y lucharemos y haremos todo lo que podamos para no solamente intentar ayudar a los venezolanos que se encuentran en España, sino también para poner nuestro granito de arena para que Edmundo González y María Corina Machado sigan con ese protagonismo y por fin lleven la libertad al pueblo venezolano que lleva sufriendo muchos años por ese majadero líder del chavismo como es Nicolás Maduro, que además está llevando a cabo acciones de represión intolerables y que condenamos enérgicamente. Una vez dicho esto y recordando que pedimos que las cadenas se liberen, que no sirvan, vamos a empezar con la sección Ellas y vamos a dar paso a presentaros a nuestras participantes. Inicialmente iban a ser cuatro, pero una de ellas ha tenido un pequeño problema de urgencia en estos días que la gripe impera en España con su pequeño y no ha podido acudir. Pero os recordamos que Nadia Álvarez, concejal del Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular y presidenta de dicho partido en uno de los distritos importantes de Madrid, como es Ciudad Lineal, es la coordinadora del programa y un poco la que lleva la batuta, porque sabéis que en este programa las protagonistas son las mujeres. Por otro lado, tenemos a alguien que es madrina
Diálogos en Libertad y que fue la precursora de este programa. Ellas, concretamente, me estoy refiriendo a Cristina Ayala, que por fin la hemos recuperado después de bastante tiempo, pero muchos lo sabéis, otros no. Cristina Ayala es actualmente alcaldesa de Burgos después de haber sido senadora y nos congratulamos muchísimo de que Cristina Ayala vuelva otra vez a esta su casa y bienvenida madrina. Y como no, tenemos nuestra asesora jurídica, tenemos a Adriana Delgado, que forma parte del equipo jurídico que colabora con Diálogos en Libertad. En este caso es el despacho de la Acacia Abogados, con la que vamos a consultar distintos aspectos de los temas que tratamos. Así que Nadia Álvarez, coordinadora de la sección Ellas de Diálogos en Libertad, adelante y el programa es tuyo. Muchas gracias, Eugenio. Como siempre, agradecerte que nos cedas este magnífico espacio para poder hablar, como bien dices, en libertad. Yo, en primer lugar, bueno, un placer compartir este programa tanto con Cristina como con Adriana, que son excelentes compañeras y magníficas trabajadoras y luchadoras, y suscribir cada una de tus palabras, Eugenio. Todos somos Venezuela, todos somos el pueblo, todos estamos con la libertad y todos estamos para que se cumpla la realidad de que Edmundo González sea el presidente como tenía que haber sido y no haber tenido que huir de su propio país. Es vergonzoso un país tan rico como Venezuela, tanto en población como en riqueza de todo tipo, esté en las manos de un dictador, un absoluto dictador que solo quiere empobrecer y quedarse y perpetuarse en el poder a costa de lo que sea. Así que todos somos Venezuela, todos somos Edmundo, todos somos Corina y apoyamos absolutamente esta libertad. Y una vez dicho... Antes de que continúes con el programa, y si Cristina o Adriana quieren decir algo, pero sí quiero significar un tema importante con respecto a Venezuela, y es el hecho de que el pueblo español, junto con los venezolanos que están en España, ha salido a la calle para reclamar la libertad, pero Así del es. gobierno de España y de los partidos que apoyan al gobierno de España no Ni sabemos nada. están ni se les espera. Cristina o Adriana, ¿queréis decir algo al respecto? No, si me permites, Adriana, pues empiezo, bueno, pues en primer lugar dándoos las gracias por estar de nuevo y compartir un rato con vosotros. La verdad es que la alcaldía me ocupa 24/7 y la verdad es que me es difícil compatibilizar con cualquier otra cosa, pero bueno, pues para felicitarnos el año nos llamamos Eugenio y yo y dijo, mira, qué buena ocasión para que puedas volver a estar con dos amigas y con dos mujeres de bandera como son Adriana y Nadia. Y bueno, pues respecto al tema de Venezuela, ¿no? Pues la verdad es que el viernes todo parece indicar que quiere tomar posesión el dictador Maduro. No hay que cansarse de repetir que lo que es un dictador que está ocupando el poder cuando ni siquiera ha enseñado las actas y cuando en el resto del mundo se está dando como presidente electo a Edmundo González y encima con la amenaza, como hemos podido ver todos estos días, de la recompensa de 100.000 euros para quien diera información sobre Edmundo. Qué lamentable, esto es un dictador. Estas palabras, me he apuntado las palabras que ha dicho Nadia cuando ha dicho que perpetuarse, este señor Maduro lo que quiere es perpetuarse en el poder a costa de lo que sea. Qué malo que nos empiece a sonar tan familiar esa frase en España. Totalmente. Y de momento pues no digo más para que todas podamos intervenir. Adriana, ¿algo que decir? Suscribir vuestras palabras, todo nuestro apoyo a Venezuela, a la libertad y encantada de comenzar este nuevo ciclo con vosotros. Pues Nadia, vamos a empezar el programa. Cuéntanos Muy bien. de qué se va a Bueno, hablar y el editorial. pues hoy vamos a hablar de Íñigo Errejón, que además yo creo que viene muy bien al hilo también de Venezuela, porque al final todo está vinculado, toda esta izquierda y todo lo que atrae y lo que trae que no es nada bueno. Lo hemos visto en nuestro país y lo estamos viendo en Venezuela. Bueno, Íñigo Errejón anuncia que presenta su dimisión en una carta que publica en Twitter, en su Twitter personal, y asegura que uno de los motivos en esta carta
de su dimisión era que llevaba tiempo trabajando en un proceso personal y de acompañamiento un poco psicológico, lo que todos pensábamos o lo que podría parecer que tenía problemas relacionados con la salud. Pues nada que ver con la realidad, porque el portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados dimite y deja la política por acusaciones que salen pocos minutos después por violencia machista, presuntos casos de agresiones sexuales, siendo el presuntamente un agresor más quien lo negaba, es decir, él mismo, Íñigo Errejón. Y para esto me gustaría hacer un poco de hemeroteca, porque Íñigo Errejón, como sabemos, fue uno de los fundadores de Podemos en el año 2014 y junto a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, muy vinculados al tema de Venezuela, precisamente a temas de financiación y de apoyo a este dictador. Errejón entró en el Congreso como diputado en el año 2015, donde fue el portavoz hasta 2017, que le sustituyó, recordaréis, Irene Montero. Pero bueno, en 2019 Errejón se integra con Manuela Carmena en una plataforma que se llama Más Madrid, que luego reconstituye a nivel estatal como Más País. Finalmente se integra en Sumar, es decir, un totum revolutum de la izquierda que son el mismo perro con diferente collar. Finalmente, donde se integra, pues sale como diputado en Sumar, en el Congreso de los Diputados, y es nombrado portavoz, hasta su dimisión, que ha sido hace poco, hasta hace unos meses, el 24 de octubre, por acusaciones de abuso sexual por parte de diversas mujeres. Bueno, pues estos nuevos partidos de izquierdas, Podemos, Más Madrid, Más País, Sumar, por los que ha pasado Íñigo Errejón en primera línea política, son los que se definen como partidos de izquierdas feministas y que vienen a darnos lecciones a los demás partidos políticos, principalmente al Partido Popular, como partidos machistas, retrógradas, así es como nos califican a nosotros. Y además lo único que hacen es venir a etiquetarnos, como bien sabemos. Mujeres de izquierdas, mujeres buenas. Mujeres de derechas, mujeres malas. Hombres de izquierdas, hombres buenos. Hombres de derechas, hombres malos. Estos son los partidos de Íñigo Errejón, los que nos han hecho precisamente retroceder a las mujeres y los que han tratado de enfrentarnos desde el minuto uno a toda la sociedad. Toda su gestión en el gobierno de España pues ha sido la aprobación de su ley solo sí es sí. La ley de Irene Montero, de Íñigo Errejón, de Podemos, donde más de 1000 delincuentes sexuales han visto reducidas sus condenas y han puesto en la calle y en libertad, gracias a esta ley, a depredadores sexuales. Un auténtico despropósito. Ahora se entiende todo. Ahora entendemos el porqué de esta ley. El mismo portavoz que nos daba lecciones, Íñigo Errejón, de feminismo, de buen comportamiento hacia las mujeres, de buen trato, y que nos arrogaba al Partido Popular que no sabíamos lo que era el feminismo, este mismo que presuntamente era el que ha estado realizando prácticas humillantes a las mujeres, abusaba, degradaba, es decir, una perita en dulce que hacía todo lo contrario de lo que predicaba. Pero a más, y lo que me parece absolutamente lamentable, es el silencio repugnante de todo su partido, de Sumar y de Más Madrid, porque hemos sabido que lo conocían de primera mano desde hace años Mónica García, Rita Maestre y Manuela, y lo encubrieron porque era un valor en alza. Su justificación, pues eso, que era una persona que sumaba y que había que esperar, no investigar mucho y que, bueno, sí, había algún expediente, se sabía algo, pero era mejor pasar página. Es decir, Sumar, Más Madrid, Podemos, estos son los partidos que vienen a darnos lecciones. Abro debate. Bien, por preguntar desde el aspecto jurídico, Adriana, estaba previsto que el próximo día 16, el jueves de la semana que viene, Íñigo Errejón y la afectada, la actriz que dijo que iba, que presentó la denuncia en el juzgado, pues fueran a declarar ante su señoría. Pero la defensa de Íñigo Errejón, por segunda vez consecutiva, ha solicitado el aplazamiento de lo que es la declaración.
Esto desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de las acusaciones, ¿qué puede suponer eh, analizándolo jurídicamente? Es frecuente, Eugenio, o sea, este tipo de situaciones sí que se suelen dar, que se pidan aplazamientos pues porque coincida en este caso, la verdad es que no sé qué es lo que ha alegado en concreto, sí sé que efectivamente ha pedido el aplazamiento, lo he leído al igual que tú, pero no sé cómo lo ha motivado. En cualquier caso, el juez lo que hará es dar traslado al Ministerio Fiscal y conforme a eso pues tomará una decisión del mismo modo que en su momento hubo un archivo bueno, se archivó provisionalmente esta causa porque la letrada de la actriz se encontraba de baja, como sabéis. Lo que sucede es que se pudo comprobar que estaba de baja en el momento en el que la designó como su defensa letrada. Por tanto, se reabrió la causa, lo pidió tanto el letrado de Rejón o la representación procesal y el Ministerio Fiscal, y en este caso todavía no está personada y podrá acudir ese día con un letrado de turno de oficio o en el que en su caso designe. Pero este tipo de cuestiones procesales sí que se suelen dar en la práctica. Como digo, no sé qué es lo que concretamente ha alegado Errejón en este caso para pedir el aplazamiento o creo que incluso el cambio de hora. Bien, Cristina, indudablemente al ser un político de la envergadura de Rejón, que era portavoz de Sumar, socio del gobierno de Pedro Sánchez, y además con el antecedente de ser de Podemos, con lo cual es corresponsable de esa ley de sí es sí y de otras cosas que Podemos protagonizó a partir del 2015, que quizás con ayuda o no de Venezuela, no lo sabemos porque no se puede configurar qué tipo de ayuda, pero sí se sabe que Podemos era la boca de Venezuela, la boca del chavismo en España. Pero esto, además del aspecto jurídico por esas supuestas agresiones sexuales, tiene un componente político. Este componente político tiene que ver con el hecho de que Sumar va de capa caída, que Yolanda Díaz está perdiendo protagonismo y que quizás en los aledaños del poder o del gobierno se pretende de nuevo desinflar Sumar para inflar Podemos. Claro, este es el juego al final. Los bloques hay muchas veces que tienen vasos comunicantes entre sí y la cuestión es si eso va a nutrir al PSOE o va a nutrir de nuevo a Podemos. Yo creo que ese es el motivo fundamental por el que Pedro Sánchez no cae demoledoramente en las encuestas, porque Sumar se está haciendo más pequeño y esos votos están yendo a Sumar. Esos votos están yendo al PSOE, perdón. Entonces, varias cosas que comentar sobre este particular, como decía Nadia, en el aspecto más político. Es que hay que ver las lecciones que hemos tenido que oír en el Partido Popular por parte de estos señores, cuando nos han acusado a todos y a todas, porque en este caso ha sido una acusación hacia los hombres del PP y hacia las mujeres del PP. Y como bien decía Nadia, pues uno entiende mejor todas estas cosas cuando hablan de los hombres, pero debe ser de los hombres con las que ellas tratan. Exacto. Porque son estos hombres los que hacen cosas del tipo de las que hacía Pablo Iglesias. Es decir, que le cogía el móvil a esa señora y decidía que tenía que quitar la memoria del móvil y quedarse con su móvil. Un comportamiento se ve muy igualitario, por otro lado. Y cuando nos encontramos con que en la carta de despedida del propio Rejón, más allá de que estas situaciones siempre son presuntas hasta que un juez demuestra la culpabilidad, hay que recordar que en la carta de despedida del señor Errejón, la tengo aquí delante, dice, ni siquiera llega a negar los hechos, porque efectivamente, como antes comentábamos, parece que todo el entorno político conocía perfectamente y callaba esta situación. Y él ni siquiera en la carta llega a decir, como tantas veces oímos, no, esto es absolutamente falso. En ningún momento niega las acusaciones. Y él, de hecho, dice que lleva trabajando un tiempo en un proceso personal y de acompañamiento psicológico, pero lo cierto es que para avanzar y para cuidarse
necesita abandonar la política. Estas cosas, estos circunloquios a los que acudía Íñigo Errejón cuando no tenía que decir, cuando hablaba de cosas como del núcleo irradiador, nadie le entendía. Pero él ni siquiera llega a decir en ningún momento que él no ha incurrido en esos comportamientos. Es tremendo que con lo que hemos tenido que escuchar las mujeres y los hombres del Partido Popular, precisamente sean ellos, precisamente sean los del corte masculino más de izquierdas, los que realmente se comportaban agrediendo a las mujeres de ese entorno, que se dejaban agredir y que callaban, que a mí eso me parece de una gravedad extrema. Insisto. Nadia, el hecho de que Errejón dimita prácticamente, vamos a decir que deja cojo a Más Madrid, que además tiene una gran influencia en Madrid por el hecho que has comentado de Carmena, Sí. pero ha asumido a Más Madrid una crisis brutal porque no han dicho esta boca es mía, ¿no? Y todavía mucho más, Eugenio, si hablamos de Rita, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, que fue pareja durante bastantes años de Íñigo Errejón. Estamos Y que hablando de Rita Maestre, ¿verdad? claro, Rita Sí. Maestre, que nos sorprendió en uno de los plenos con una intervención justo unos días después de que saliera todo el tema y la dimisión de Íñigo Errejón, haciéndose la víctima, diciendo, bueno, yo he sido la víctima de este hombre, no sabía nada, por favor. O sea, por favor, si es que además hubo los días posteriores, ya cuando por fin Sumar asumió lo que se le venía encima, dieron una rueda de prensa pública y allí todos los de Sumar es presunto y ellos lo dieron como absolutamente culpable. Si escuchamos la rueda de prensa de Sumar, es brutal, brutal porque es que todos los que pasan por esa tribuna le dan absolutamente como culpable y es más, se ponen a disposición de todas las víctimas. Ponen un número de teléfono y dicen, estamos con vosotras, Ahora, sabemos que habéis sufrido mucho, nos ponemos a vuestra disposición todos nuestros recursos. ¿Qué nos habrían dentro? O sea, entonces, que Rita no vaya de víctima porque Rita Una también... matización, Nadia. Además, os ha costado que su jefa de gabinete, que era diputada en el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Madrid, Sí, haya tenido que dimitir, ¿no? bueno, ha dimitido, pero que se ha quedado en el Parlamento. Ella no ha dejado el acta en ningún momento. Ella se sintió, además, dijo, acosada por su propio partido. Ella dijo que ella había informado a sus superiores de este tipo de actitudes por parte de Errejón hacía ya un tiempo y que le dijeron que bueno, que lo dejaban ahí, que ya decidirían y que bueno, que se daban por enterados, pero que bueno, que Íñigo Errejón era un valor en alza, que no se podía saber este tema. Un poco como que se pasara de puntillas, sabiendo perfectamente lo que estaba ocurriendo. Entonces esta jefa de gabinete dijo, mira, yo no voy a asumir lo que ha ocurrido aquí, yo me voy a quedar en mi escaño y yo de por sí aguanto aquí mi acta, yo no he sido culpable de nada, culpables habéis sido vosotras, como he hecho hace un momento, Rita Maestre, Mónica García, que no nos olvidemos que es ministra del gobierno, que también lo sabía según declaraciones, y luego también Manuela Beregot. O sea, es decir, es que lo sabían todas y además mujeres, que es que encima es lo que decimos, hemos aguantado, como decía Cristina, lecciones por activa y por pasiva del que azotaría a la periodista Mariló hasta que sangrara, de Pablo Iglesias, de Íñigo Errejón, de Juan Carlos Monedero, de Chenique, de todo, pero es que además también de ellas, y ellas son, que es lo que Llegando más me incluso al asusta a cambio de mí, lenguaje quienes han con, estado o sea, con ocultándolo. nosotras, nosotros y Claro, nosotres y pero cosas de es que estas, ¿no? sabiéndolo ellas mismas, lo han estado ocultando. Es que ya me claro, parece grave, no, claro. gravísimo. Pero bueno, son los socios, como decía Cristina, del gobierno de Sánchez. Aquí tenemos a otro, pues como Maduro, que os voy a contar, que todo le vale con tal de quedarse en el sillón y en la Moncloa y pacta con quien sea, porque no Claro. es socialismo. Lamentablemente, hace muchos años que esta época del sanchismo, ¿qué sanchismo? Que es Pedro Sánchez, dejó de ser socialismo y dejó de pensar en el Estado y en el bienestar de los españoles y solo en sí mismo. Entonces, estos son los socios que tenemos, los Si te parece, golpistas, los Nadia, herederos de ETA, los que vamos a pasar de maltratan. Es nuevo, brutal. si te parece, vamos a pasar de nuevo al aspecto jurídico. Adriana,
Este tema tiene un poco de cosas raras, porque vamos a ver, en primer lugar, salió un tuit de una periodista cercana al núcleo de la extrema izquierda denunciando el tema en redes sociales. Después, la afectada presentó una denuncia a las 11:30 de la noche en una comisaría de policía y después se produjeron distintas entrevistas y tal, pero la cuestión es que desde que se produjeron los hechos hasta que se culminó la denuncia en comisaría, que es lo que realmente vale, han transcurrido 8 meses. A partir de ese momento se ha iniciado el procedimiento judicial, se produce la dimisión de Rejón y ahora resulta que hay 2 aplazamientos. ¿A ti qué impresión te da jurídicamente todo este tema? Porque, claro, o sea, si hay una agresión sexual de ese calibre y tal, guardando WhatsApp, guardando entre comillas pruebas o supuestas pruebas, se puede tardar 8 meses en denunciarlo. Y empezando por vía Twitter. Ujú. Pues efectivamente, Eugenio, hay varios aspectos que comentar en este sentido. Lo primero que me gustaría decir, y que ya habéis comentado a su vez vosotros, es que rige el principio de presunción de inocencia y que, como tú muy bien señalas, este tipo de delitos hay que denunciarlos en comisaría o directamente en el juzgado. No, no debe de haber un juicio paralelo que no va a tener las garantías que lógicamente rigen en cualquier procedimiento judicial. Esto era lo que primero quería señalar. Ahora bien, efectivamente, estamos hablando, como también comentáis, de hechos gravísimos, de delitos que atentan contra la libertad y contra la indemnidad sexual, y además estamos hablando de una modalidad agravada que podría llegar a los 5 años de prisión, según comenta la unidad especializada de la Policía Nacional, por lo que he podido leer al respecto en medios. Es verdad que en cualquier caso, independientemente de que no deba de haber ese juicio paralelo, porque no existen las garantías que hay en un procedimiento judicial, como figura política y mediática, pues se le exige una ejemplaridad que en este caso no está teniendo o que parece que no ha tenido, y que desde luego queda muy desfigurado tanto el propio Íñigo Errejón como su partido. Eso es así. Y con relación a Se lo podría que... dar el caso de que se sobresea el tema porque no conlleven circunstancias o circunstancias muy probatorias todo lo que ha pasado o que Ujú, de alguna forma vamos a ver que no se considere que hay pruebas muy tangibles. Digo porque hasta ahora solo conocemos los WhatsApp y demás y las declaraciones que ha hecho la afectada o las ujú, afectadas, pero no ha habido pruebas muy tangibles, ¿no? Porque un WhatsApp sí, pero ujú. A ver, ha evolucionado mucho la jurisprudencia y los criterios que siguen los juzgados en este sentido. Es verdad que no solamente los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, en cualquier delito eh, da más credibilidad el hecho de que se denuncie con inmediatez. Pero también, como digo, hay más sensibilidad y ha evolucionado mucho los criterios que se están siguiendo al respecto. Es decir, que no porque haya tardado en producirse la denuncia se le está restando ahora mismo credibilidad. Y además es cierto que estos delitos suceden en la intimidad y que lo que tenemos es la declaración de la víctima, y esa declaración de la víctima a su vez tiene que seguir una serie de parámetros si es lo que finalmente tenemos como principal prueba de cargo, porque suele ser difícil que haya otros elementos objetivos que lo puedan corroborar por las propias circunstancias en las que se producen este tipo de
de delitos. Entonces, como tú bien dices, pues habrá que tener en cuenta pues todos estos elementos que estás indicando, claro. Yo sí quiero llamar la atención, si me Brevemente. permites, Sí, sí, sí. Eugenio. No, simplemente, Cristina, antes de eso, para que lo cometéis las dos también. Vamos a ver, eso podría dar lugar a que después de la declaración ante el juez tome medidas cautelares o ¿cómo lo ves, Ujú. Adriana? Una medida cautelar te refieres, por ejemplo, a una prohibición de comunicación y un alejamiento. Revisión de Porque además comunicación, esto es, alejamiento, etcétera, etcétera, claro, ¿no? porque esto no se está llevando en el juzgado de violencia sobre la mujer, es el juzgado de instrucción, por lo que tengo entendido, porque no es en ese ámbito, no eran parejas, sino que fue un encuentro lo que se produjo y cuando supuestamente se produjeron los hechos delictivos. Ella puede solicitar una medida de este tipo, efectivamente, incluso lo puede hacer el propio Ministerio Fiscal y puede llegar a adoptarse, claro. Lo que pasa que no parece que Previsión haya, provisional en ningún caso, ¿no? en este caso no parece que haya elementos que vayan a llevar al juez a adoptar una medida de este tipo. No hay riesgo de fuga, es una persona conocida. Tampoco tengo yo, o no se ha filtrado que él haya intentado retomar el contacto con esta persona. En fin, que ni siquiera creo que proceda una medida. Como digo, es el propio juez el que tiene que adoptar una decisión de este tipo. Y además, pues puede ser incluso el Ministerio Fiscal, y que ahora en este momento ya no está personada, que fue lo que motivó que se activara la causa durante un tiempo, pero cuando se va con su propio letrado también podrá solicitar este tipo de medida. Pero ya digo que por lo que está filtrado en los medios y lo que yo he podido leer de este asunto, no creo que proceda ninguna de las medidas que estás indicando. Hay otro caso, por ejemplo, que a lo mejor tú también querías referirlo, de otra persona mediática que también ha denunciado a Íñigo Errejón, que concretamente no ha prosperado esa denuncia, pero un poco en la línea de lo que tú también comentas, Eugenio, por el tiempo transcurrido, porque es que ha prescrito el delito que supuestamente denunciaba, porque además como rige la retroactividad de las disposiciones sancionadoras más favorables al reo, con la ley que le era aplicable, el supuesto delito de abuso sexual pues ya habría prescrito. Entonces, todas estas Sí. circunstancias habrá que valorar. Cristina, ¿qué ibas a matizar? Sí, dos cuestiones. Una, que además del caso que comenta Adriana, hay otro caso en el 2023 que parece que no se comentó y que no tuvo trascendencia mediática, que también tenía que ver con una denuncia en plena campaña electoral relacionado también con un acoso sexual en Castellón y del que, como digo, no hay trascendencia mediática, pero Podemos, el propio Podemos, sí ha declarado que lo conocía y que lo comunicó. Insisto, otra de las cuestiones que me parece fundamental y vuelvo a recalcar es que en la carta de despedida del propio Errejón, él ni siquiera en ningún momento dice que no ha cometido todo ese tipo, esas cuestiones, ¿vale? Sean las que sean y afecten a las mujeres que afectan. Y a mayores, insisto, que todo el núcleo alrededor dice que conocía esos hechos, ¿vale? Y luego, dos cuestiones más. ¿No os extraña a los tres el atronador silencio una vez que salta el tema? Porque es que este tema ha saltado en octubre, a finales de octubre de este año 24. Es decir, hace un poquito más de 2 meses. Y es verdad que al principio tuvo un eco mediático brutal porque, claro, tuvo que dimitir ni más ni menos que alguien que era la mano derecha de Pablo Iglesias en la formación de Podemos, el concejal de confianza de Carmena de Más Madrid y el portavoz Parlamentario, parlamentario, socio del gobierno, ¿no? claro, el portavoz parlamentario de Sumar, Yolanda. ¿no? Entonces, pero no os sorprende enormemente que tras ese estallido, en un momento determinado, cuando estalla la noticia, hablamos de esto quizás 10, 15 días, pero un tema tan absolutamente grave, que haya habido un silencio absoluto en mes y medio de tiempo. Quiero decir que los medios han estado muy interesados
en callar sobre este tema. Y la otra cuestión, que es de lo que venimos a hablar aquí. Es aquí por lo que nos reunimos una vez más mujeres que, oye, que trabajamos, que tenemos una capacitación y que creemos en la igualdad real, en la igualdad de oportunidades. Es que de verdad hay otro feminismo. Este es el feminismo de la palabrería y de la pancarta, pero que luego, de puertas para adentro, ya vemos cómo es este feminismo. Mira, yo en el ayuntamiento me alegro enormemente de decir que, por ejemplo, una de las cosas y de las medidas que hemos tomado y cómo estamos ejercitando ese feminismo, ese otro feminismo en el que creemos muchas mujeres, es con un tema de un acuerdo que tenemos con una fundación que se llama Fundación ASTI, que dirige una mujer ejemplar que se llama, una burgalesa que se llama Verónica Pascual, y que lo que hace es formar, digamos, hacer más atractiva la formación STEM para mujeres. Porque uno de los grandes problemas, y esto es de lo que deberíamos estar hablando las mujeres, de lo que deberíamos estar hablando cuando creemos y queremos una igualdad real, es de qué es lo que pasa y por qué hay cada vez menos mujeres que son ingenieras. ¿Por qué en un momento determinado las matemáticas parece que se nos atragantan y en un momento determinado decidimos que no podemos con todo el tema relacionado con STEM? Y nosotros estamos trabajando efectivamente en llevar más formación STEM y llevar más capacitación STEM a las mujeres burgalesas que quieran hacerlo, porque desde luego esto nunca puede ser obligado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que la brecha entre hombres y mujeres se acaba agrandando económicamente, la brecha, en este caso la brecha salarial de verdad, no de la que hablan, que es inexistente, una vez más, las mujeres de Podemos, sino que si hay muchos más hombres ingenieros y hay muchas menos mujeres ingenieras, y lo que en este momento se está demandando, sobre todo en nuestros procesos de adaptación y de modernización de país, es más ingenieros. Si cada vez hay menos mujeres que optan por esto, la igualdad real, el posibilitar que más mujeres puedan tener formación STEM, es ese feminismo en el que queremos trabajar, ese feminismo útil, en vez de, insisto, el feminismo de pancarta constante, que lo que vemos es estos ejemplos lamentables que no han hecho más que darnos lecciones constantemente de cómo debemos pensar, de cómo debemos vestir, de cómo debemos hablar, de cómo debemos comportarnos en la cama y de lo que nos puede gustar y lo que no. Nos negamos muchas mujeres a ese feminismo y por eso mujeres como estas tres que están aquí en este momento, lo que reivindicamos es ese feminismo útil que nos ayuda de verdad a superar los retos de conciliación, un plan que ha presentado el Partido Popular hace muy poco tiempo por toda España. Lo que necesitamos las que tenemos hijos, sobre todo los hijos pequeños, es conciliar, porque lo que nos ocurre en muchos casos es que pedimos, muchas mujeres, la reducción de jornada y eso luego nos impacta en la jubilación. Es decir, cuidamos a los hijos conjuntos, aceptamos la reducción de jornada y eso nos impacta en la jubilación futura. Ese es el feminismo que necesitan las mujeres que realmente trabajan y el feminismo que no es de pancarta. Y por tanto, reivindico una vez más en este programa que ese feminismo que aporta el Partido Popular es el feminismo que de verdad nos ayuda a las mujeres. Totalmente de Nadia, acuerdo, Cristina. Nadia, Y además yo, por ir cerrando un poco ya el programa, porque sí, casi estamos fuera de tiempo. bueno, Tú eres yo, concejal de una Eugenio, es ciudad verdad tan que hace mucho importante como la tiempo, capital de España. sí, Eres mujer, eres presidenta de un distrito tan importante como Ciudad Lineal, en el que además hay inmigración y demás. Y hace poco ha salido un dato en el que de las 47 muertes que se han producido en el año 2024, el 51% de los asesinatos correspondían a mujeres extranjeras. Pero ¿qué se puede hacer en una ciudad como Madrid o en general en toda España para ir evitando tanto esas agresiones sexuales como el hecho de que la mujer, particularmente en aquellos puntos donde haya inmigración, no tenga miedo a ir a denunciar al agresor o al que le deja? pues Eugenio, se puede y se debe hacer.
por parte de nuestra, en los 21 distritos, a través del área y de las propias juntas municipales, tenemos unos magníficos programas de integración que además lo que hacen es ir directamente a la puerta de esas mujeres y esas familias inmigrantes que vienen muchas desconociendo el idioma, la cultura, las costumbres, como es normal, y trabajando de la mano con ellas para integrarlas, para que puedan ir a hacerse sus revisiones médicas, para que puedan acompañar a sus hijos a los colegios, a las escuelas infantiles, para que sepan qué cursos pueden dar y cómo podemos orientarlas, cómo pueden hablar el idioma español, cómo pueden integrarse, cómo con otras compañeras, incluso que ya llevan años aquí en España, trabajando, absolutamente sumando a la ciudad de Madrid, pueden ir de la mano con ellas. Es decir, es imprescindible. O sea, en una ciudad como Madrid, que es abierta, acogedora, diversa, donde están todas las nacionalidades, donde cabemos todos y donde todos nos ayudamos, es imprescindible. Esos programas los llevamos en los 21 distritos, en el distrito de Ciudad Lineal, la verdad que serían unos programas maravillosos. Y al hilo de lo que comentaba Cristina, como alcaldesa, yo te digo, Cristina, que me parece una labor maravillosa la que estáis haciendo, poniendo en marcha también programas de integración para la mujer. Además tiene con ella una mujer estupenda, Mila del Campo, que también es tertuliana de ellas, que es una persona especializada en temas de psicología y en este tipo de cuestiones y es una persona fenomenal que está dentro del equipo Sí. de Cristina Ayala. Pero, Adriana, para cerrar, últimamente y a raíz de todos estos casos de corrupción, a raíz de ciertos ataques o ciertas desavenencias que tiene el gobierno con respecto al tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial, en donde se acusa a los jueces de que provienen de un sector económico alto, se acusa a los jueces de que si pueden ser tardofranquistas y de alguna manera pues está denigrando a los jueces, pero se da la circunstancia de que entre el 70 o 75% de los jueces españoles son mujeres. ¿Hay alguna especial sensibilidad entre las juezas? Podría dar nombres de los que conocemos todos en redes sociales, pero no merece la pena, sino generalizando. ¿Hay una sensibilidad especial, hay un compromiso especial por esas juezas para evitar, por un lado, que se deje de castigar a través de leyes como el sí, del sí o sí a los agresores y por otro lado, para ayudar a esa mujer que ha sufrido el acoso, el ataque y que se haga justicia? Respaldando lo que han dicho mis compañeras, cada vez es triste, pero lo estamos viendo y también trasciende que se producen muchos delitos contra la mujer y que es terrible. Entonces, hay que denunciar, siempre hay que denunciar y como he dicho también en mi intervención anterior, hacerlo donde hay que hacerlo, es decir, en comisaría o en el propio juzgado y además que la doctrina y la jurisprudencia y la propia sensibilidad de los juzgados, ya no porque los jueces sean hombres o mujeres, sino que han evolucionado mucho con relación a este tipo de delitos. Lo que sucede es que cuando estamos en un procedimiento penal, como tú también has indicado, Eugenio, tiene que haber una carga probatoria, rige el principio de presunción de inocencia y se tiene que probar lo que se denuncia. Pero estamos hablando de delitos muy graves, además en situaciones en las que la mujer es la que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad y, como digo, sí que existe esta sensibilidad, sea en un juzgado de violencia sobre la mujer o sea en un juzgado ordinario, como es el caso. Y como vosotros también. Pero, Adriana, el hecho de que haya gran mayoría de mujeres fiscales y gran mayoría de mujeres juezas, ¿ha mejorado ese aspecto desde la justicia española? Y también abogadas, porque abogadas sois muchísimas dentro de lo que es los actores de la justicia. ¿Ha hecho que se mejore esa protección a la mujer, esa comprensión a la mujer, esa
esa situación de necesidad de ayuda y de condena del agresor. Ujú. Como digo, Eugenio, ya no tanto porque haya más mujeres, que es verdad, y lo he comentado en otros programas, que la experiencia del despacho es que vemos que efectivamente la administración de justicia hay cada vez más mujeres y que en mi gremio pues somos muchas mujeres también, pero no solamente por eso, sino porque cada vez hay más formación, más especialización y más sensibilidad en este tipo de delitos y además más conciencia de, independientemente de que pueda haber cierto populismo, que ya habéis comentado vosotros, pero más conciencia también por ese feminismo real, por esa igualdad, por esa necesidad de formarse, de ser independiente, que por esa necesidad de educación sexual, sobre todo con los menores, que es lo que evita que estas situaciones se produzcan, porque tristemente cuando suceden o cuando llegan a los juzgados, pues ya no estamos hablando de una labor de prevención que no es la del derecho penal al que concretamente nos dedicamos nosotros. Entonces, esa sensibilidad existe, hay que denunciar, hay que evitar los juicios paralelos, pero evidentemente también hay que exigir para figuras como las que estáis hoy aquí, ¿no? Las compañeras, que además me consta que sí que la tienen, pero esa ejemplaridad es importante, ¿no? Y la decepción, pues cuando suceden este tipo de situaciones, pues con figuras políticas que precisamente hacen Había bandera más, ¿no? de esa sensibilidad hacia la mujer, ¿no? ¿Algo más que decir? ¿Alguna de Cristina, Nadia o Adriana? Pues que al final las mujeres, y puesto que este programa pues, está tan enfocado en ese sentido a una opinión femenina, a dar ese matiz femenino, al final lo que queremos es, yo creo que muy mayoritariamente, que no se esté todo el tiempo hablando de las mujeres, sino desarrollar nuestro trabajo de una forma normal, integrarnos en una sociedad con el 50% del resto de la sociedad que son hombres y hacerlo de una forma tranquila, sin que nadie nos esté enfrentando constantemente. Y que para eso, cuando antes hablabais de la violencia de género y de los programas que tiene Madrid al respecto, lo que es fundamental es que una mujer tenga una independencia económica. Y para esa independencia económica necesita tener una capacitación. Y si además tiene unos programas sociales que desde las administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Burgos, prestamos para intentar pues, ayudar en un momento determinado, y lo que comentaba Adriana en el último momento, que me parece fundamental, el tema de los jóvenes, porque no solo no está desapareciendo la violencia de género, la violencia machista, sino que en ciertos perfiles de adolescentes se está incrementando de una forma tremenda. Por lo que, en fin, las bases siempre tienen que ser esas. Yo creo que menos hablar de la igualdad todo el rato como mantra y más proponer medidas que realmente nos ayuden a esa, bueno, pues a esa igualdad real, que es lo que al final todas buscamos. No ser protagonistas de nada, sino pues estar en la sociedad pues con la presencia que merece el 50% de la sociedad. Bueno, Nadia, algo que decir, pero muy brevemente porque ya Muy estamos fuera de brevemente, tiempo. estar de acuerdo con ellas, con Adriana y con Cristina, decir que yo siempre he opinado que la mejor política para la mujer es el empleo. Es la mejor política, sin ninguna duda, que es la que nos da esa independencia a todos los niveles. Y, por supuesto, tengo que decir que lecciones de la izquierda en feminismo, ninguna. Ninguna. Si no nos las podían dar antes, ahora, después de lo ocurrido y acontecido, mucho menos. O sea Menos. que lecciones de la izquierda en feminismo, ninguna. Pues amigos y amigas de Diálogos en Libertad, esto ha sido retomar de nuevo una sección que para nosotros es importante, es una sección a la que tenemos mucho cariño y que este año procuraremos respetar eso de las 3 semanas, aunque la verdad que a veces la actualidad nos desborda. Pero Nadia, a preparar el próximo tema, porque si Dios quiere, a primeros de febrero estaremos hablando de otra cuestión y te sugiero algo. Sería interesante de hablar de personajes como María Corina Machado en cuanto a lo que supone de liderazgo. En Venezuela es María Corina Machado, en España puede ser Isabel Díaz Ayuso u otras
u otras líderes, pero hablar un poco de la mujer, del papel de la mujer como liderazgo en la política, ¿no? Me Pues parece Adriana, fantástico. Cristina y Nadia, gracias por todo. Y amigos y amigas de Diálogos en Libertad, esto ha sido todo por hoy, pero no me quiero despedir sin decir que viva Venezuela libre. Hasta la semana que viene. Muy bien. Gracias a La todas, semana que a viene. todos. Viva Venezuela libre. Y a ver si Edmundo acaba siendo presidente, que es el presidente electo. Ojalá, Cristina. Muy bien, Hasta que vaya luego. bien. Gracias.